Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como pueden observar, los que me siguen habrán visto que ya colgué varios videos hablando sobre la tecnología y el armamento que se utilizó durante las invasiones británicas al Río de la Plata. Y me quedan solo dos videos. Uno es este, en donde tengo que terminar de recomendar un par de libros que me surgieron. Estuve hurgando un poco en la biblioteca y me quedé ahí con dos que me parecen importantes y otro que le había recomendado, pero no se los había mostrado físicamente. Este, y, y después charlar dos, digamos, mitos que hay sobre las invasiones inglesas. Hay muchos, pero yo por lo menos hay dos que los tengo muy, como muy identificados. Uno es la retirada del virrey Sobremonte de Buenos Aires hacia Córdoba, en teoría, y la otra es en la segunda invasión, ¿por qué la rendición británica? ¿No? Y además, ¿por qué esa decisión de haberse apurado tanto a invadir la ciudad? Bueno, vamos a empezar primeramente por los libros. Este es el famoso libro que les comenté el otro día, que se llama Diario de Buenos Aires. Es una edición muy antigua de Editorial Sudamericana de Alberto Salas. Alberto Salas, un historiador argentino que estuvo bastante activo durante la década del 50 y del 60, y editó este libro que es, como les contaba, un diario desde los días anteriores a la primera invasión inglesa y hasta la segunda. Es decir, es un diario de una persona, de un ciudadano, un súbdito en aquel momento, ya que dependíamos del rey de España, o dependían estas tierras del rey de España, y es la mirada que esta persona tiene sobre las invasiones inglesas, ¿no? sobre estos hechos. Es un libro raro de conseguir, calculo que Mercado Libre debe estar, pero obviamente absolutamente descatalogado para Editorial Sudamericana. Alberto Salas también escribió un libro sobre, que yo no lo tengo acá, la verdad que lo quería, pero era un libro de un amigo mío. Escribió sobre las armas de la conquista de América. Y es muy interesante porque obviamente habla sobre las armas de fuego y las armas blancas utilizadas por el conquistador español, y también las armas de los pueblos indígenas, ¿no? Los cuales en un momento habla también de la organización táctica, digamos, que tenían los conquistadores, y que acá era todo un reto venir porque, bueno, hay documentos que avalan que, bueno, había gente que obviamente tenía mucha experiencia militar, principalmente en Europa, con la guerra contra las guerras de religión, principalmente la guerra en Holanda digamos, en las Provincias Unidas rebeldes. Acá digamos, no demostraban el nivel que tenían con los antecedentes que venían de Europa, ¿no? Es decir, como que acá la cuestión era mucho más complicada, más difícil, era un enemigo mucho más complicado de encontrar y derrotar. Bueno, son cosas que me quedan de haber leído hace ya mucho tiempo ese libro de Alberto Salas. De los cuales yo conozco son estos dos: Diario de Buenos Aires, este es el más famoso, y el otro es el creo que se llamaba Armas de Armas de la Conquista de América, una cosa así. Seguramente se puede conseguir, ¿no?, en las librerías de Antiguo o en las cuevas, como decimos nosotros acá en Buenos Aires, o mismo en la cueva virtual que es Mercado Libre, seguramente se va a poder encontrar. Otro libro que me olvidé de comentarle es uno que se llama Buenos Aires y el Interior, de Alexander Gillespie, de la editorial Elefante Blanco. Elefante Blanco es una editorial, creo que ya no existe más, que se encargó de reeditar obras de autores extranjeros que estuvieron acá por estas tierras de diferente manera. Por ejemplo, Elefante Blanco reeditó muchos libros
de Hudson, hombre que había nacido en Inglaterra, estuvo viviendo mucho tiempo en la Argentina y después creo que se fue a vivir a Estados Unidos, si mal no recuerdo. Y así, bueno, en este caso está el amigo Alexander Gillespie, él era de los Royal Marines, aunque bueno, en la tapa pusieron digamos, el flag, ¿no? El guión de la gaita del gaitero mayor, digamos, del Regimiento 71. Esto es una bandera chiquitita, como un estandarte chiquitito, un banner, como le llaman los británicos, que va en el roncón principal de la gaita, del gaitero mayor del regimiento, iba este banner, ¿no? Que entiendo que creo que está, por lo que tengo entendido, el original creo que está en una época estuvo acá en Santo Domingo, creo que ahora está en Luján, si mal no recuerdo. Yo tuve una copia de este banner que los hacía el comandante del tercio de Gallegos, Horacio Vázquez. Me acuerdo que en el año 99, 2000, creo que le compré, había conseguido una persona que hacía réplicas de este banner. Ahora entiendo que está en posesión de la Guardia Escocesa. Yo se los cedí a ellos. Porque verdaderamente no creo que tenían que poseer, pero bueno, durante bastante tiempo tuve una réplica de este banner en mi poder. Pero bueno, Gillespie era del cuerpo de Royal Marines, no era del 71, pero obviamente al ser un oficial cayó prisionero en la primera invasión y estuvo bastante tiempo en el interior, por eso llama el título es Buenos Aires del Interior, que se llama Gleanings and Remarks en inglés. Y después también hay otro libro de otro oficial que también, que no recuerdo ahora el apellido, que también tuvo contó sus experiencias como prisionero de guerra en la campaña bonaerense y en el interior del virreinato. Experiencias interesantes, es decir, la pasaron bien, digamos, no fueron muy problemáticos. Es más, le han pasado también que muchos de los soldados de ese 71 y del batallón de Santa Elena ni volvieron, ya internados una vez que se sabía que había caído Montevideo y que las tropas británicas volvían a la carga en 1807, a todos esos soldados los internaron más adentro todavía. Muchos terminaron en Córdoba, en Catamarca, en La Rioja. Por eso se dice que hay mucha gente de apellido español en La Rioja, por ejemplo Giles o Gil, y que verdaderamente no es un apellido español, sino que son apellidos británicos, que después se castellanizaron. Muchos después se convirtieron en suboficiales del Ejército del Norte o del Ejército Libertador de San Martín, porque era gente con experiencia y sin duda la gente del 71 lo era. Entonces, con el peligro de que obviamente cayera la segunda invasión británica, a esos soldados, esos, pongámosle, 1.200, 1.300 efectivos que vinieron, obviamente los oficiales fueron repatriados, pero la tropa se quedó acá. Muy pocos volvieron, muchos, como les digo, se quedaron acá en las provincias, en el Virreinato, el Río de la Plata, y después obviamente en las Provincias Unidas, y siguieron su vida acá. Imagínense la libertad que tenían acá con respecto y las posibilidades que podían tener acá con respecto a su vida en Europa, ¿no? Digamos, y dentro de un ejército como el británico, que en aquellos momentos era bastante, con sus veteranos, era bastante, digamos, mal pagador, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Richard Holmes en su libro de Casacas Rojas. Y el último libro que les quería comentar era otra obra del coronel Juan Beverina, que se llama El Virreinato de las Provincias del Río de la Plata, su organización militar, contribución a la historia del ejército argentino. Este es un libro editado por el Círculo Militar, ahora es la editorial 1881, creo 1889, en aquel momento el Círculo editaba sus propios libros, y bueno, acá imagino que hay, obviamente, le habrán sacado una foto a un par digamos, del fondo de propiedad de elementos que tiene el Museo de Armas, que obviamente está forma parte del Círculo Militar, junto con la pileta de olivos y el Museo de Armas.
y la biblioteca es lo más importante que tiene el círculo militar acá en Buenos Aires. Pero bueno, se lo dice alguien que anduvo muy seguido por esa entidad. Así que bueno, estos eran los 3 libros relacionados con las invasiones inglesas que les quería terminar de recomendar. Y ahora vamos a la cuestión esta de estos 2 mitos, que no son mitos, son hechos que sucedieron, pero están como medio, no están muy claros de qué pasó verdaderamente. ¿Y por qué? Porque en el colegio muchas veces nos enseñaban que el marqués de Sobremonte, que era el virrey actuante en aquel momento, en junio de 1806, fue un virrey absolutamente pasivo en la defensa de Buenos Aires, y obviamente la ciudad cayó en forma muy rápida. Bueno, a ver, es verdad. Obviamente su actitud fue absolutamente pasiva, pero esto estaba enmarcado dentro de un protocolo de acción, es decir, el Imperio Español y sus virreinatos, la organización que tenían no era algo absolutamente caprichoso, ni tonto, ni nada. Todo tenía una explicación de por qué estaba armado de esa forma. Tengan en cuenta que hasta había hasta control de corrupción. Los virreyes cuando cesaban en su cargo no se podían ir rápidamente a España, sino que tenían que esperar lo que llamaban un juicio de residencia, que era donde se le hacía toda una auditoría de su trabajo, y si no había ningún problema recién ahí le daban el certificado para el vía libre para que o se quedara acá en las tierras, en el Río de la Plata, o se retirara a España o el lugar donde quisiera seguir morando o prestando servicio al rey. Muchos se quedaban acá, otros obviamente se iban a España generalmente, porque eran españoles. Generalmente eran miembros de la Armada Real, etc. En este caso, Sobremonte lo que hizo, él había sido gobernador de Córdoba, es decir, tenía mucho poder político en Córdoba, tenía un gran prestigio, y además había todo un plan. Es decir, España ya sabía que estas tierras eran apetecidas por los británicos, más con el tema del sistema continental napoleónico, que en algún momento al Río de la Plata, tanto a Montevideo como a la Colonia y a Buenos Aires, le iba a tocar en algún momento alguna situación de este tipo. Alguna situación bélica, ¿no? Entonces, como ya había habido planes franceses, más hay un libro, creo que también de ediciones Elefante Blanco, de Bartolomé de Massiac, que eran los planes de Luis XIV. A ver, eran planes de 2 o 3 franceses que se le habían presentado a Luis XIV para invadir Buenos Aires, que bueno, después eso quedó en la nada, más con el tema de que después los Borbones llegan a principios del siglo XVIII a España, entonces es como que todo ese tema queda al costado. Bueno, entonces, como yo le decía, el marqués de Sobremonte tenía como les digo, un gran prestigio político y social en Córdoba, como si fuera un político muy importante ahora, en este momento, pero había un plan. ¿El plan cuál era? Bueno, ellos consideraban que Buenos Aires, a comparación de Montevideo, era muy complicado poder defenderla porque era prácticamente una ciudad abierta, sacando el fuerte de Buenos Aires, el Baltasar de Austria. No había otra posición fuerte, importante para poder frenar un ataque de un ejército digamos, profesional, ¿no? Es decir, a Buenos Aires se podía bancar por ahí un ataque de una tropa de indios, de una intentona digamos, de una montonera, que tampoco los indios eran tontos y no se iban a arriesgar a meterse en medio de una, digamos, no le puedo decir una ciudad, pero sí una especie de gran aldea en donde obviamente no iban a poder maniobrar como podían hacerlo una montonera de indios. Entonces, pero un ejército profesional tranquilamente la podía ocupar. Obviamente estaban tranquilos por el lado del río, como les dije, porque obviamente el río de la Plata tiene un gradiente muy chico, muy gradual. Entonces, las bajamar lo que producen, las mareas bajas lo que produce es que los buques queden encallados, que es lo que le pasa, por ejemplo, al famoso Justina en la primera invasión inglesa, que es tomada por un grupo de caballería, que creo que estaba Güemes metida en el medio. Es decir, ese era un buque que no era un buque británico, era un buque que había sido tomado por los británicos
era un buque de servicio acá de la costa del Río de la Plata. Había sido tomado por los británicos porque tenía dentro todo un bajo calado y trató de acercarse para hacer apoyo de fuego a los británicos en la Plaza Mayor, atacando más o menos a la altura donde estaría ahora entre la torre de los ingleses, digamos, o la torre de la Plaza Fuerza Aérea Argentina, digamos, y lo que sería donde está el Correo Argentino, que creo que es no sé si la calle esa se llama Ucrania, bueno, igual hay un monolito importante que habla sobre el Justina. Ese Justina estaba haciendo fuego contra, obviamente, las posiciones hispano-criollas que venían avanzando y ya venían haciendo ceder la resistencia británica, y al haber una bajamar del río, de la corriente, quedó encallado. Y bueno, y un grupo a caballería de criollos, de hispano-criollos, la atacó y la tomaron. Obviamente, derrotaron a la tripulación y tomaron el buque, que se llamaba Justina. Volvemos de vuelta al tema entonces, el plan que estaba trazado era que si Buenos Aires era muy poco defendible, por si lo atacaba un ejército profesional, lo que tenía que hacer el virrey era tomar el tesoro real, que estaba obviamente guardado en el fuerte, y con él huir hacia Córdoba, hacia Tucumán, es decir, hacia lo que era lo que era la parte norte, digamos, del virreinato del Río de la Plata, y obviamente juntar fuerzas y después volver a bajar para recuperar la plaza. Bueno, eso es justamente lo que hizo Sobremonte. Lo que no se entiende es por qué dejó atrás el tesoro. Yo entiendo que el tipo estaba mucho más apurado en conseguir tropas que en el tesoro, entonces el tesoro seguramente, como le debía retraer la velocidad de marcha, lo que hizo fue dejarlo en Luján, y el tipo seguir camino a Córdoba. ¿Qué es lo que hizo? Porque después el tipo baja una vez que se recupera la ciudad de Buenos Aires para el control español, él vuelve con tropas, pero ya viene con el poder político absolutamente diezmado. Pero yo creo que la cuestión de que mucha gente no comprendía esta orden y que lo tomó como una especie de renuncia política y militar hacia la agresión británica, y la pérdida del tesoro hizo que, bueno, obviamente la gente y la muy buena actuación de Santiago de Liniers, del capitán Santiago de Liniers, hizo que obviamente la figura política y la fuerza política de Sobremonte prácticamente no existiera. Después pasó a la banda oriental para tratar de organizar un poco, digamos, no la defensa de Montevideo, porque no estuvo tampoco ahí, siempre se mantuvo lejos de la zona de combate, pero es como que se mantuvo en un lugar en donde no corriera peligro, pero que él veía que cada día su poder iba perdiendo, su política, o su poder político cada vez iba perdiendo más vigor, más fuerza, hasta que, bueno, básicamente la gente lo destituyó, es decir, políticamente el cabildo se lo sacó de encima y, bueno, se eligió interinamente un virrey que fue, bueno, Liniers, ¿no? Pero por un tiempo, obviamente, empezaron a aparecer personajes, digamos que del cabildo, que antes no tenían la preponderancia política que tenían cuando Sobremonte detentaba el poder. Entonces ahí empiezan a aparecer gente como Álzaga, que son los que se empiezan a hacer cargo de la situación y comienzan a tener un alto perfil político, ¿no? y de decisiones militares en esta doble contienda. Entonces, ¿lo que hizo Sobremonte fue correcto? Sí, porque el tipo aplicó la doctrina, que era Buenos Aires es indefendible,
por un ejército profesional es muy difícil poder frenar una invasión. Yo me tengo que retirar hacia el norte a traer nuevas fuerzas. El tema es, ¿por qué dejaste el tesoro? ¿No? Digamos, ¿por qué el tesoro fue abandonado prácticamente en Luján? Y obviamente los británicos fueron en su búsqueda, porque era uno de los objetivos. Lo primero que hicieron cuando entraron al fuerte fue a buscar el tesoro no estaba, empezaron a hacer preguntas, rápidamente han dicho, mire, no, el fuerte, el tesoro se lo llevó el virrey por el camino real, esto que el otro, le indicaron, los británicos llegaron y en la posta de Luján, o en el pueblo de Luján, mejor dicho, se encuentran con el tesoro vuelve a Buenos Aires, lo primero que hacen es subirlo a un buque de la Armada Británica, su ruta hacia Londres, y bueno, redonda la empresa. Por eso digo que después cuando le hicieron el juicio a Popham, a Bereford y a Baer, salieron todos sin ningún rasguño, porque económicamente la empresa salió exitosa, más allá de que, bueno, mucho se hizo con muy pocos hombres, tomar Buenos Aires. Por eso, bueno, después el envalentonamiento de decir, bueno, si con 1.500 tipos tomamos Buenos Aires, con prácticamente 10.000 podemos tomar todo el Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. Nos comemos la capital comercial y la capital militar de la región, ¿no? Digamos, del virreinato. Así que bueno, esa es la cuestión. Yo creo que, es decir, este hombre Sobremonte aplica la doctrina, pero políticamente creo que no tuvo la cintura suficiente para poder recuperar su liderazgo. Y bueno, yo creo que se podría haber retirado igual de Buenos Aires, habiendo presentado antes una cierta resistencia, pero bueno, no había intención. Es decir, el plan de él fue directamente tomar, ya les digo, el tesoro, ir para Córdoba, y después la verdad no entiendo por qué no dejó eso abandonado, ¿no? Ese tesoro abandonado en Luján. Eso es un poco difícil de entender. Bien. Ahora pasamos al último tema, que es en la segunda invasión, qué pasó verdaderamente con las columnas británicas. El plan general que habían ideado Whylock, Gower y obviamente junto con los generales principales, Lamley y Auchmuty, que eran prácticamente los espadones más importantes de la campaña, era que una vez que se cruzara el riachuelo, ustedes saben que hubo un combate en los Corrales de Miserere, que es donde está ahora la estación 11 de septiembre del tren, de la línea Sarmiento, en donde, bueno, Liniers es derrotado y por un par de días no se conoce nada de su existencia, se cree que estaba muerto. Bueno, es ahí donde Álzaga toma el poder político y bueno, junto con el capitán Danel diseñan todo el sistema de atrincheramiento para defender principalmente digamos, las calles concéntricas a la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces genera un punto de resistencia de no ceder muy importante en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y después puntos defensivos, uno bastante importante en el Retiro y otro no tan importante en la punta sur, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser lo que ahora es la zona de Humberto I y Balcarce, Paseo Colón. Es la zona que ahora se le llama el Padelay, que antes era un lugar, creo que se le llamaba la Convalecencia, era un lugar relacionado con la salud. Entonces, los puntos extremos de Buenos Aires en aquel momento, como ya les digo, eran los Corrales de Miserere, que estaban tomados por los británicos y era donde ellos habían hecho el campamento, una vez que se sacan de encima a esas tropas de Liniers que le fueron a hacer batalla a campo abierto, graso horror. El otro punto era el Retiro, que es donde está ahora el Círculo Militar, la Plaza San Martín, donde vivía Borges, toda esa zona. Y el punto sur era la Convalecencia, que es donde está ahora lo que se llama el Padelay, que es el pleno corazón de San Telmo, ¿no?
Entonces, el plan británico era avanzar por el punto norte, es decir, lo que era el retiro, hacer que el general Auchmuty lo tomara, que efectivamente lo toma, que el mayor Nichols tomara la convalecencia, que estaba muy poco defendida, y que Crawford, con toda la brigada ligera, es decir, todas las compañías de infantería ligera, que teóricamente eran los mejores tiradores, más allá que estuvieran armados con el mosquete Brown Bess, y la compañía que habían llevado del 95 de riflero, armados con el rifle Baker, que ya les explicamos cuál era, defender un punto importante que era Santo Domingo, y hacer como una especie de, digamos, de línea de avance, de ataque, digamos, avanzado con respecto a la posición que había tomado Nichols en el corazón de San Telmo. Es decir, que con esas dos columnas avanzar desde la convalecencia y desde, digamos, desde la iglesia de Santo Domingo, avanzar hacia Plaza de Mayo. Lo mismo tenía que hacer Auchmuty. Una vez tomado el retiro, donde estaba la plaza de toros, porque había una plaza de toros acá en aquella época, que después en esa zona también se iban a instaurar los cuarteles de los granaderos a caballo, posteriormente, avanzar encerrando a los hispano-criollos en una trampa. Y de frente, es decir, desde el oeste, digamos, ¿no? Desde el oeste, desde el oeste hacia, digamos, el centro, la columna del general Lumley, con todas las columnas las compañías de batallón, los soldados comunes, compañía de granaderos y también dos regimientos de dragones de caballería ligeros, pero que estaban desmontados. Y ahí es donde se genera el problema, porque tanto las dos puntas, los puntos extremos, es decir, tanto las de Auchmuty como la de Mayor Nichols, van directamente a tomar el objetivo, es decir, van ya con las armas cargadas, todo preparado para barrer al enemigo. Nichols no tuvo mucho problema en la convalecencia. Auchmuty le costó un poco más tomar el retiro, pero lo llega a tomar, y creo que llega como mucho hasta la actual avenida Córdoba. Por eso les recomiendo que vean la página de este muchacho, no recuerdo el nombre, pero pongan Invasiones Inglesas, mapas, y ahí seguramente les va a salir ese canal en donde este muchacho hizo toda el momento por momento del procedimiento táctico de las invasiones, tanto de la primera como de la segunda. Y el problema pasó con la columna de Lumley, que se choca continuamente contra las defensas a la altura más o menos de la calle Suipacha y Bartolomé Mitre. Y ese cantón fue imposible, no pudieron pasarlo los británicos. Lamentablemente, para ellos digo, fueron, no sé, creían que los iban a recibir con aplausos. Yo no sé qué información de inteligencia tenía su Estado Mayor, Gower y Whitelock, para tomar esa decisión de ir con los mosquetes. Unos dicen que los mosquetes estaban descargados, y otros decían que no tenían ni siquiera la llave no tenían la piedra de sílex puesta en las mordazas de la llave. Bueno, eso también a veces son mitos, pero bueno, sabemos que a esa columna del medio le fue muy mal, rebotó continuamente, no pudo pasar, y ahí se generó un cuello de botella, porque la idea era que esas tres columnas convergieran al mismo tiempo y se generara obviamente una presión insoportable en la defensa, que la defensa colapsara y todo terminara en la Plaza de Mayo, como había pasado el año siguiente, pero esta vez los hispano-criollos rindiéndose a los británicos, ¿no? Pero también hubo un problema grave. La brigada ligera, que era la unidad de élite, digamos, el elemento táctico de élite de los británicos, había quedado encallada dentro digamos, hablo un término naval, pero digamos, había quedado aferrada, mejor dicho, en el convento y en la iglesia de Santo Domingo,
que se había convertido en un bastión británico, pero quedaron aferrados por el fuego y por la gente, por los hispano-criollos, tanto milicia como pueblo, y no pudieron salir de ahí y tuvieron que, por la cantidad de pérdidas que tuvieron que rendirse. Entonces, digamos que ya la columna sur, digamos, había quedado muy diezmada porque Crawford se tiene que rendir, Nichols no tenía la cantidad de fuerzas para poder, hacer un avance a toda regla sobre Plaza de Mayo, sobre la actual Plaza de Mayo, porque iba a comer el mismo problema que se había comido Crawford. Lamley estaba absolutamente trabado en el frente, digamos, de lo que sería ahora el macrocentro porteño, y el único que tenía posibilidades de avanzar era Ogmuty, que había sido el conquistador de Montevideo. Pero bueno, las horas pasaban, en un momento se llegó a un acuerdo de alto el fuego, los británicos consideraron que no podían seguir avanzando, tenían muchas bajas, la moral estaba muy baja. ¿Pero por qué? Porque aparte no había una buena, digamos, conexión entre los altos mandos. Es decir, como les dije ya en varios videos, Whitelock se llama Malcolm Gower, Gower se llama Malcolm Whitelock, y el resto de los generales que eran muy competentes, en el caso de Ogmuty, Crawford, Lamley, no, estaba todo mal, tanto con Gower como con este hombre, con Whitelock, ¿no? Sumado a, obviamente, los comentarios de Pack, que era un tipo que ya había estado acá en Buenos Aires, que ya conocía la forma de pelear de los hispano-criollos, que se estaban metiendo en un lugar en donde el ejército británico no tenía tanta, digamos, experiencia en combates, digamos, en lugares reducidos, combates urbanos. El ejército británico era imbatible a campo través, obviamente, a campo abierto, pero ya en un combate, digamos, casa por casa, la cosa se ponía complicada y a todo ejército se le complica y se le hace difícil. Miren los franceses en España, lo que le costaba conquistar una ciudad, ¿no? El ejemplo de Zaragoza, bueno, hay un montón, en Cataluña también tuvieron casos similares, bueno, el de Zaragoza es el principal. Así que bueno, esa fue la cuestión, es decir, la maniobra falló, la defensa fue fuertísima en la línea de no ceder, es decir, hubo líneas que podían llegar a ceder, como fue la línea norte, digamos, la línea de defensa norte, la que cubría el retiro, o lo que ahora nosotros le llamamos el retiro, pero la línea de no ceder se mantuvo incólume. Y obviamente también la derrota de la Brigada Ligera en Santo Domingo, quedar aferrado por el fuego hispano-criollo, marcó, creo que, la clave de la derrota. Ahora, a partir de esto, uno se pregunta qué apuro tenían, teniendo el estuario del Río de la Plata totalmente controlado. Atacando Buenos Aires tenías tu retaguardia totalmente controlada, porque Montevideo estaba en posición británica, la colonia estaba en posición británica, Maldonado estaba en posición británica, solamente, digamos, que la campaña no la controlaban los británicos, pero en el norte tenían a los portugueses, que siempre fueron sus aliados naturales. Los portugueses no le iban a poner ningún problema a los británicos. Así que todas las líneas de comunicaciones internas estaban aseguradas. ¿Qué apuro había de atacar en pleno invierno? Si verdaderamente se hubiera escuchado seguramente lo que ha dicho Pago, lo que ha dicho Bereford y muchos otros oficiales que después, cuando cae Montevideo, Buenos Aires los mandan con un intercambio de prisioneros, bueno, que no hubo tanto, porque muchos de los prisioneros hispano-criollos de Montevideo terminaron en Inglaterra y después forman el famoso Batallón Buenos Aires que pelea en España, ¿no? Pero no importa, ese es otro tema. Pero bueno, bastantes oficiales británicos de la primera invasión pudieron pasar nuevamente a Montevideo, y yo entiendo que el sentido común les habrá explicado: señor, esto es muy fácil, esto es una ciudad que se rinde por hambre, acá lo que hay que llevar son regimientos de dragones ligeros, es decir, caballería ligera, que podían ser en aquella época. Los británicos tenían dragones, no recuerdo si tenían húsares, creo que no, eran todos dragones ligeros.
Esas eran las unidades tácticas que tendrían que haber llevado, un par de o 2 o 3 regimientos de infantería, mucha marinería trabajando, y nada más. No se necesitaba mucho más para someter a Buenos Aires. Y después, obviamente, una vez caída Buenos Aires, convertirla en una plaza fuerte. Ahí sí, ya empezar a tener unidades de infantería, ya en carácter de guarnición. Pero la operación, para haberle torcido la mano a los hispano-criollos, entiendo yo que tendría que haber sido una operación prácticamente de caballería. Haber rodeado la ciudad de Buenos Aires, una gran medialuna de caballería constantemente patrullando, tratando de que no entrara absolutamente nada, haciendo un sitio dinámico, digamos, de la ciudad. Obviamente y controlando las vías de acceso, digamos, hidrográficas, es decir, teniendo un control sobre el río Uruguay, sobre el río Paraná y el estuario del Plata. Ya, yo diría que prácticamente la cuestión estaba solucionada. Digamos que Ensenada era una plaza británica, porque en la segunda invasión desembarcan por ese lado, porque eso es lo que se intentó hacer en la primera, pero al ver que estaba muy fortificado, que era donde cumplía servicio Liniers, eligen Tigre. En este caso, en la segunda, eligen la Ensenada porque detectan de que está sin cañones. El fuerte lo abandonaron los españoles. Entonces, digamos que prácticamente todos los puntos fortificados estaban bajo control de los británicos. La verdad que no entiendo por qué quisieron hacer una campaña tan apresurada, pero bueno, todo eso se descubre en el juicio al general Whylock, un libro del cual les hablé la otra vez. Así que bueno, por esta parte nada más. Calculo que para el 12 de agosto voy a estar haciendo una editorial para terminar, porque se van a cumplir un nuevo aniversario del hecho histórico, pero va a ser más un comentario más histórico y qué pasó después de lo que vino, ¿no? Y además, les aclaro, para los que les interese seguir viendo material sobre armas de avancarga, tiro y todo eso, hecho por nosotros, por mí, por otra gente amiga, les voy a dejar acá en la caja de comentarios dos canales de YouTube que tratan estos temas, para los que les interese ver cómo se tira con cañones de avancarga, cómo se sigue tirando con diferentes tipos de armas, siempre en este tipo de tecnología, para que tengan mucha más información de la que yo les pude entregar ahora en el canal. ¿Ok? Les mando un abrazo grande, que pasen un lindo fin de agur.